quiero empezar el bloque recordándoos que hoy vamos a tener control. Por tanto, os recomiendo que entréis en Quizzes para poder acceder a él, y también os recomiendo que entréis en webcursos, porque el control va a ser como la semana pasada. Os vais a bajar un archivo de webcursos que haré visible pocos minutos antes de que empiece el control. ¿De acuerdo? Quiero, antes de llegar al control, explicar planificación intuitiva. Al menos buena parte, yo diría que el 70% me gustaría verlo antes de llegar al control. El tema es un tema relativamente simple. A nivel de cálculo es relativamente simple, sobre todo si uno tiene Excel. Así que en este caso voy a intentar explicar todo lo posible en Excel. La idea es la siguiente. Profe, una pregunta. Dime. Cuando tengamos esta prueba, ¿va a ser en Excel o a mano? La vas a hacer online, entonces yo no te voy a poder controlar si usas el Excel o no, ¿no? Así que voy Idealmente, a tener que suponer que vas a utilizar el Excel. Te recuerdo la charla de la semana pasada explicando esa situación, y por el cual voy a tener que cambiar los enunciados para que sean enunciados que puedas hacer en tu casa. ya, perfecto. Entonces yo voy a suponer que tienes todo, lo cual es malo para ti, porque significa que, como supongo que no vas a perder tiempo haciendo cosas en el Excel, yo de ti te recomendaría que tuvieras las hojas de cálculo preparadas y todo el contenido preparado para que pudieras hacer la clase. Digo, hacer las preguntas directo. Ya, Porque profe. si yo hago este ejercicio a mano, pues tardo 20 minutos. Si lo hago en Excel, tardo 2. Entonces yo te voy a dar 2, no te voy a dar 20. ¿Vale? Ya. O sea, soy consciente de que vais a contar con tecnología moderna, y las preguntas reflejan ese acceso a la tecnología moderna. Es más, soy consciente que por mucho que me juréis y perjuréis que lo vais a hacer vosotros individualmente, la tentación está ahí y alguno de vosotros caerá en el pecado. Así que voy a intentar que la gente que caiga en el pecado no salga ganando. ¿De acuerdo? Espero que los justos salgan ganando y no los pecadores. ¿Vale? Bueno, ¿cuál es la idea básica en planificación agregada? Pues la idea básica en planificación agregada es que vamos a intentar encontrar ¿Intuitiva, profe? sí, intuitiva. Ah, ok, ya. Vamos a intentar encontrar planes que cumplan con algunos requisitos, más que requisitos, con algunos deseos que tenemos. Dicho de otra manera, no vamos a optimizar. Es más, para que se os saque de la cabeza, cuanto antes mejor. Para optimizar este tipo de problemas hay que resolver programas lineales enteros. O programas no lineales. Y eso significa que tenéis que tener opti muy por la mano. ¿De acuerdo? Y seguramente, si alguno de vosotros tiene contacto con la industria, el número de empresas que tienen Excel y el número de empresas que tiene Ciplex o Gurobi o AMPL y un solver profesional, bueno, juegan en ligas diferentes, digamos, ¿de acuerdo? Así que primero vamos a intentar hacerlo no muy mal, pero no de forma óptima. Y después, la semana que viene, ya intentaremos hacerlo de forma óptima. Lo digo porque casi todos los semestres hay alguien que me dice, como dentro de media hora, profe, ¿pero no sería mejor hacer esto otro? Y yo digo, sí, pero eso sería un problema o un programa que deberíamos de haber resuelto con la cosa en rojo. ¿Te quieres resolver el simplex aquí ahora? Y generalmente dicen que no. ¿Vale?
yo nunca he resuelto un simplex a mano de más de 4 variables o 5 variables y 2 restricciones, o al revés. No he resuelto problemas muy grandes a mano tampoco. Así que teniendo en cuenta eso, vamos a empezar por la idea de queremos cumplir con una serie de requisitos. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los datos de partida? Por ahora lo que más me va a interesar es esto. Una información mensual o trimestral o diaria que me indica para cada mes algún tipo de métrica como esta de aquí que dice cuánto puedo hacer en el mes y alguna métrica que dice cuánto debo hacer. Todo lo de debajo lo vamos a dejar por ahora y nos vamos a limitar única y exclusivamente a la demanda y a los días laborables. Los días laborables van a ser lo que yo voy a utilizar como una métrica de la capacidad productiva que tengo. Y antes de que alguien se despiste, porque estos son los primeros minutos de la clase y por tanto acostumbráis a estar más frescos. Si no se da una métrica de disponibilidad de trabajo de cada periodo, la disponibilidad es la misma por periodo. ¿De acuerdo? Y alguien dirá, profe, me está tomando por idiota. No, no te estoy tomando por idiota. ¿Sabéis cuál es la pregunta que más gente hace cuando yo contesto, pongo este ejercicio y no pongo esto de aquí? Profe, ¿cuántos días cuento que tiene el mes de enero? Esa es la pregunta más habitual. Si yo no pongo eso, esta información de aquí, lo que he tachado en rojo, entonces los días disponibles de enero no son días, son los meses disponibles de enero, son uno. Un mes en enero, un mes en febrero, un mes en marzo, un mes en abril, un mes en mayo y un mes en junio. Y el cálculo se hace por mes. ¿De acuerdo? ¿Ha quedado claro? Muy bien. Siguiente concepto importante. En muchos enunciados, aquí vais a ver una cosa que pone stock de seguridad. ¿De acuerdo? ¿Qué significa el stock de seguridad? El stock de seguridad es una cantidad de unidades que deseamos tener por si pasa algo. ¿Y cómo se integra? En el cálculo. Pues se integra porque modifica la demanda aumentando o reduciendo
las unidades que hay que fabricar. ¿De acuerdo? Muy bien. Como esto puede ser muy lioso y es muy teórico, vamos a ir al Excel y vamos a empezar en el Excel a ver qué es exactamente eso y cómo se calcula. Por si alguien tiene dudas, el valor del stock de seguridad es de un 10%. ¿De acuerdo? Es un 10% de la demanda. Y como la demanda me la dan mes a mes, pues debe ser un 10% de la demanda del mes. ¿Vale? Muy bien. Nadie tiene que apuntar estos datos ahora mismo porque están en un Excel que os he subido a Webcursos. Y si abrís ese Excel, yo lo tengo aquí. Os fijaréis que tenéis pues solo los días y solo la demanda. Alguno se preguntará que por qué he dejado una fila en blanco. La he dejado a propósito. O sea, no os equivoquéis. No es casualidad que haya dejado esa fila en blanco. Esa fila la he dejado a propósito. ¿De acuerdo? Muy bien. El stock de seguridad yo había definido que era un 10% de la demanda. ¿Vale? Le llamo SS porque stock de seguridad y así no amplío mucho. Voy a intentar hacerlo lo más grande que pueda, siempre que pueda. Entonces, ¿cuál es el stock de seguridad de un 10% de la demanda de 500? Pues es 50. 0,1 por este valor de aquí. ¿Sí? Muy bien. Y aquí viene el primer problema típico y tópico que cometen los alumnos, que es que yo le he dicho que esto era la demanda y he definido que el stock de seguridad es una cantidad que tengo que modificar de la demanda. ¿Sí? Entonces, el pedido típico, siempre me encuentro algún alumno que lo que hace es esto. Esto es igual a esto más esto. Y vale, y ahora ya tengo la demanda real. ¿De acuerdo? Vale, y esto está muy mal. ¿Sí? Y voy a intentar explicar que está muy mal a través de un ejemplo en el cual se ve claramente por qué está muy mal. Imagínate que tú produces exactamente la demanda. Por tanto, tu producción es esa demanda real que tú has puesto. 550, 1100, 660, etc, etc, etc. Ahora, ¿cuál es tu stock a final de mes? Bueno, pues tu stock a final de mes será lo que has producido menos la demanda real que has tenido. ¿De acuerdo? Por tanto, mi stock a final de mes son 50 unidades, que era lo que yo quería tener de stock de seguridad. Pero ahora, para el mes de febrero, fijaros que el stock que hubiera tenido es lo que he producido, lo que ya tenía en inventario, menos lo que he vendido. Y ahora, en vez de tener ese stock de seguridad de 100 que quería tener, tengo un stock de seguridad de 150. Y ahora, en marzo, lo que he producido menos lo que he vendido más lo que ya tenía en el almacén. Y así sucesivamente. Fijaros que al final tengo un stock extra de 750 unidades. ¿Por qué? Porque yo he producido la suma de estos 6 valores, 8.250 unidades, pero la demanda que he observado realmente es esta de aquí, que es 7.500. Por tanto, he hecho 750 de más. ¿Vale? ¿Por qué? Porque esta parte que yo he dicho o he puesto en rojo está mal calculada. Está mal calculada porque en realidad debería de tener en cuenta que, por ejemplo, en el periodo de marzo no tengo que hacer 1.650 porque yo ya tenía 150 en el almacén. Por tanto, esas 150 las debería de restar.
¿De acuerdo? A ese cálculo se le llama corregir la demanda corregida. Y básicamente lo que dices es que el mes de enero pues tengo que hacer 500 más las 50 que quiero tener a final de mes, menos lo que sé que voy a tener en el almacén, o lo que espero tener en el almacén. Por tanto, fijaros que en el mes de febrero, por ejemplo, yo solamente tengo que aumentar mi inventario de seguridad en 50 unidades. Por tanto, lo que voy a fabricar es lo que necesito más las 50 de más. Y, por ejemplo, en el mes de junio, yo tengo que reducir mi stock de seguridad en 120 unidades. Por tanto, en vez de hacer 600, haré 600 menos esas 120 que ya tengo hechas y que, por tanto, no necesito hacer. A esta demanda corregida, muchas veces se le llama también demanda de producción. Y el objetivo es tener en cuenta estos niveles de seguridad que he puesto aquí. ¿De acuerdo? ¿Todo el mundo ha entendido cómo he calculado la demanda corregida? No, profe, yo no. ¿Podría Vale. repetirla? Vamos a empezar desde cero. ¿Entiendes la parte en amarillo? O por lo menos solamente la fórmula, que yo creo que la teoría ya la entendí. No, porque la fórmula no te va a servir de nada. Prefiero volverte a explicar la teoría. ¿El stock de seguridad lo has entendido, Kurt? Sí, lo entendí. Muy bien. Vale, entonces, fíjate que para cumplir la demanda de enero, pues tú necesitas hacer 550 para cumplir la demanda, más 50 que quieres tener por si acaso. Y ahora, en febrero, ¿cuánto tienes que hacer? Pues tienes que hacer las 1000 que te han pedido y fíjate que tienes que aumentar tu stock de seguridad en 50. ¿Cierto? Porque ya no quieres acabar con 50 en el almacén, quieres acabar con 100 en el almacén. Por tanto, tú tenías 50 en el almacén, tienes que hacer todo lo que quieres vender y las otras 50 extra que quieres tener almacenadas por si acaso. Y aquí pasa exactamente lo mismo. Quieres hacer 50 más. Y aquí, pues fíjate que querrás aumentar tu seguridad, tu inventario por si pasa algo en 60 unidades. Pues tienes que hacer 2100 más esas 60 extra que quieres mantener de extra en inventario. Ahora bien, cuando llega mayo, fíjate que tú quieres reducir tu inventario de seguridad en 30 unidades. ¿Vale? ¿Cómo haces eso? Pues vender esas 30 unidades que tienes de más. Y eso equivale a que en vez de producir las 1800, como hay 30 que ya has producido, que tenías en el inventario y que te las quieres sacar de encima, pues produces solo 1770 y aprovechas esas 30 que tienes fuera. Y lo mismo para esto de aquí, para junio. Ahora, ¿quieres reducir tu inventario en 120? Pues no tienes que hacer 600. Solo tienes que hacer 480. Porque 120 ya las tienes en el almacén y te quieres librar de ellas. ¿De acuerdo? En el fondo, para calcular la demanda corregida, lo que haces es la demanda más el stock de seguridad menos el stock de seguridad del periodo -1. ¿De acuerdo? ¿Te ha quedado claro? Ahora sí, profe. Muchas gracias. Sí. Pues vamos a seguir. Ahora, esto es lo que realmente yo voy a producir. Y si yo, o lo que idealmente sería mi target de producción. Y ahora, si os fijáis, yo lo que podría decir es, bueno, en enero tengo que hacer 550 unidades, tengo 20 días para hacerlas. Pues día a día tengo que hacer 27,5. Sí, podría hacer 0,19 días y 550 un día, pero lo lógico es que, como todo lo que a mí me sucede en un único punto de tiempo, pues que diga que todo lo que voy a hacer, lo voy a hacer de forma equitativa todos los días, ¿no? Porque todo lo que hago es a enero. Bueno, pues le digo, trabajadores, este enero hay que hacer cada día 27,5 unidades. Este es nuestro target de producción.
¿Sí? Y esto lo podría hacer para cada periodo. Por ejemplo, mi target de producción para el mes de abril sería 100,285 unidades por día. Fijaros que la tasa se mide en unidades por día. Y básicamente lo que me dicen es qué tengo que hacer cada día. ¿De acuerdo? Muy bien. El cálculo es súper fácil porque en el fondo aquí tienes unidades, como unidad de medida. Aquí tienes días. ¿Sí? Y lo que me pide este punto es el número de unidades que voy a hacer cada día. Una tasa, un ritmo de fabricación. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? Profe, no ¿No? entendí cómo calculó la tasa. Pues miré la demanda de las cosas que tenía que hacer y dice, yo tengo que hacer 1050 unidades en el mes de febrero. El mes de febrero trabajo 20 días. ¿Cuántas unidades tengo que hacer cada día? Pues 1050 dividido entre 20. Ahora sí, profe, gracias. ¿Sí? Vale. Fijaros que lo que me es un número que lo que me está diciendo es cuánto tengo que hacer cada día. ¿De acuerdo? ¿Qué problema tiene este número? O este cálculo de aquí. Esto equivale a decir que mi trabajador tiene que hacer esto, día a día. El día de febrero tengo que hacer 52,5 unidades. Súper. El día 8 de febrero tengo que hacer 52,5 unidades. El día 14 de febrero, 52,5 unidades. Pero si os fijáis, un día de abril tengo que hacer 202 unidades. Y un día de enero tengo que hacer 27,5. ¿Sí? Dicho de otra manera, el día del año que más trabajo, tengo que trabajar casi 4 veces más que el día del año que menos trabajo. Que ni siquiera es este. El día del año que menos trabajo es este. ...4,25 veces más tengo que trabajar en abril que en junio. Esto es causa mayor de motín en una empresa. Si intentáis hacer estos cambios de ritmo en vuestros trabajadores se van a ir. El mes de enero muy bien, porque trabajan poquito. El mes de febrero, mira, bueno, pero cuando llegue marzo, abril y mayo, los trabajadores se van a ir todos. ¿Por qué? Porque les estás pidiendo que trabajen 4 veces más. Por tanto, esta tasa de aquí, la que acabo de dibujar en rojo, como tasa, es teóricamente factible, pero tiene muchos problemas que acabamos de discutir. Tiene muchos problemas porque lo que está haciendo es suponer que los trabajadores trabajan a ritmos extremadamente diferentes. Y eso en la práctica no se puede hacer. O sea, en la práctica la teoría lo aguanta todo. En la práctica, si intentáis hacer eso en un trabajador, el trabajador se va a ir. Os va a decir que trabaje Rita. En enero, perfecto, porque tienen la plantilla, bueno, están, como te dice, trabajando a medio gas. Pero en abril están trabajando demasiado. ¿De acuerdo? Y eso no hay ser humano que lo soporte. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? ¿Ha quedado claro que esto es un problema en la práctica? Alguno me dirá, profe, pero en realidad lo que podría hacer es contratar más gente en abril. Sí, 4 veces más gente. 4 veces más gente en abril. ¿Es eso práctico? ¿Qué vas a hacer? ¿Trabajar con 10 personas y después con 40? Eso a nivel logístico y de infraestructura, contratación, despidos, es impracticable. Es impracticable. Por tanto, lo mejor sería repartir el trabajo en todos los meses, ¿no? exactamente. La idea es que deberíamos de intentar, muchas gracias Matías,
deberíamos de intentar repartir el trabajo entre todos los meses. ¿Vale? ¿Cómo? Pues posiblemente haciendo que en enero se trabaje un poco más para acumular inventarios. ¿Sí? Y que después en mayo, en abril, se trabaje menos porque hay inventario ya hecho y lo puedas consumir. ¿Dudas hasta aquí? Algo así como un plan de jubilación para que en abril uno pueda descansar un poquito cuando ya llegue a la vejez. ¿Qué quiere decir? Cuando requiere más porque se pone enfermito. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas hasta aquí? ¿Me dejáis apuntar un par de cosas de teoría para que no se os olviden? La primera es: estamos trabajando con ritmos de trabajo. A estos ritmos de trabajo normalmente se les llaman tasas. Y lo que indican es el número de unidades por unidad de tiempo. ¿De acuerdo? Uno ve la tasa que asegura mínimo stock. Es una tasa por periodo que se obtiene como demanda del periodo unidades de tiempo del periodo. A esta tasa, en la literatura, muchas veces se le conoce como tasa just in time, porque hace todo lo que tiene que hacer justo en el periodo en que lo tiene que hacer, solo en ese momento. ¿Vale? 2. La tasa JIT provoca mucha variabilidad en la carga de trabajo. Y no siempre puede llevarse a cabo. Eso no significa que a veces sí, pero significa que en muchas ocasiones no. ¿De acuerdo? Cuando se puede, pues mira, ya la tienes, la resuelto, problema acabado. ¿Sí? 3. Para determinar las tasas, se usa el concepto de demanda corregida. Que a su vez usa el concepto de stock de seguridad. A alguno de vosotros le puede parecer que tener un 10% de la demanda como stock de seguridad es muchísimo. Y en la práctica, en la realidad, es muy poco. Generalmente los stocks de seguridad son superiores a un 10%. Fijaros que si en un mes producimos durante 20 días y tenemos un stock de seguridad de un 10% de la demanda del mes, eso es equivalente a tener el stock de seguridad de la demanda de 2 días, porque el 10% de 20 días son 2 días. Y tener el stock de seguridad de 2 días de producción es poquísimo. Hay muchas empresas que tienen de stock de seguridad meses. ¿Vale? Pero el stock de seguridad lo que te permite es generar ese colchoncito extra para tener en cuenta lo que tengo que quiero tener un poco por si, no sé, una máquina se avería,
llueve mucho y se inunda el canal por donde llega mi materia prima, lo que sea, ¿vale? Es para tener en cuenta esos posibles problemas que va a haber. O que un día las ventas son muy altas, cualquier cosa, ¿de acuerdo? La demanda corregida sirve para eso. Es un concepto que permite tener en cuenta el stock de seguridad. 4, y con eso acabo de enrollarme. Idealmente, me gustaría usar una tasa única durante todo el periodo de planificación. Esto es una de esas condiciones que he dicho que hacen que el problema deje de tener solución óptima, pero que acostumbra a hacerse en la práctica. Que es decir, cada día vas a hacer tanto durante todo el año. ¿Sí? Es fijar un ritmo para el año. ¿Sí? Nota. A veces no se trabaja con tasas. Se trabaja con el número de trabajadores contratados. Pero ese caso lo voy a hacer después. Lo voy a hacer seguramente la semana que viene, creo, porque me da la sensación que esta semana me voy a quedar con solamente los planes en los cuales se usa una tasa única, ¿vale? La condición de los planes que voy a hacer es una tasa única. ¿De acuerdo? Y para aquellos que se despisten o que a veces se olvidan, recuerdo que una tasa tiene que ser unidades por unidad de tiempo. ¿De acuerdo? Eso es una tasa. Y en algún momento transformaré esta tasa en trabajadores. Pero ahora aún estoy aquí. En unidades por unidad de tiempo. ¿De acuerdo? ¿Sigo? Muy bien, pues si todo el mundo está de acuerdo, voy a dejar el cacharrico y me vuelvo a mi maravilloso Excel. ¿Vale? Muy bien. Hay un pequeño problema ahora, que es que alguno de vosotros va a decir, solo quiero centrarme en los cálculos. Si solo quiero centrarme en los cálculos, no me importa pensar, se le va a simplificar un poco la vida ahora. Para aquellos de vosotros que queráis entender qué es lo que vais a tener que hacer o qué es lo que estáis haciendo, yo recomiendo un poco de paciencia, porque lo que voy a hacer es que, como tengo que calcular una tasa única para todo el año, lo que voy a tener que calcular son valores agregados durante todo el año, ¿vale? Y esos valores agregados los voy a calcular como días acumulados y como demanda acumulada. ¿De acuerdo? Entonces, los días acumulados, pues va a ser en enero, los días de enero. En febrero, los días de enero y febrero. En marzo, los días de enero, febrero y marzo. En abril, los días de enero, febrero, marzo y abril. En mayo, los días de enero, febrero, marzo, abril y mayo. Y en junio, los días de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio. Esto de aquí se puede hacer de 1000 maneras. Yo lo podría haber hecho directamente así. ¿Vale? Y ahora, para la demanda corregida, hago lo mismo. Hago la demanda corregida acumulada de enero y febrero, de enero, febrero y marzo, de enero, febrero, marzo y abril, de enero, febrero, marzo, abril y mayo, y de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio. ¿Por qué lo he hecho? Alguno de vosotros pensará, por hacerlo. No, tiene un objetivo, pero quiero calcularlo y que lo veáis una vez hayamos hecho el cálculo primero, que es el cálculo que tenéis aquí,
que son los acumulados, para que veáis exactamente qué es lo que representan. Lo que yo tengo que hacer es graficar esto. Y sale este gráfico, en el cual el título que voy a decir son acumulados. ¿Vale? En el eje X tenéis días, en el eje Y tenéis unidades de demanda. ¿Sí? ¿Todo el mundo ha entendido que en el eje X tiene días y en el eje Y tiene unidades de demanda? Voy a abrir un PowerPoint con este dibujo, con este mismo dibujo. No sé por qué no me deja. Ahora. Y fijaros que en el eje X lo que tenéis son días. Voy a intentar dibujar, si me deja esto, aquí, cuadro de texto. Aquí lo que tenemos son el número de días en el eje X. Y en el eje Y lo que tenemos son unidades acumuladas. ¿Sí? Y ahora, recordad la definición de lo que era una tasa. Una tasa era unidades por unidad de tiempo. ¿De acuerdo? Eso era lo que definíamos como una tasa. Lo había definido antes, cuando en la última lámina que habíamos puesto en el iPad. Era esto. Y ahora, fijaros que un número de unidades por unidad de tiempo básicamente corresponde a la pendiente de una recta en este eje. ¿Vale? Por ejemplo, esta recta dice que en 80 días, cada día se producen 100 unidades. Por tanto, en los 80 días se producen 8.000 unidades. ¿Sí? Y esta recta de aquí lo que indica es que cada día se produce un número constante de unidades que al llegar al día 80, que es el valor del eje X, se han producido 4.000 unidades. Por tanto, la tasa asociada a esta línea de aquí es 50. ¿Cierto? Si alguien se ha perdido con este dibujo, con este símil que estoy haciendo, que me lo diga. ¿No? Muy bien. Supongamos que fabricáramos con una tasa que fuera esta. ¿De acuerdo? Y ahora, fijaros que hay a veces que me quedo por debajo. Mi punto en azul, este de aquí, que lo voy a representar con un color diferente para que se vea, este valor de aquí. Fijaros que es que mi recta se ha quedado por encima del punto. ¿De acuerdo? ¿Qué significa esta recta en rojo o este segmento en rojo? Pues que he fabricado de más. La diferencia entre lo que he fabricado de más y el punto en azul es el stock. Yo tengo de stock en el día 40 la diferencia entre el valor de la recta y el valor de la demanda. ¿Cierto? ¿Todo el mundo ha seguido lo que estoy diciendo? Igual que... ¿Sí? Gracias. Esto de aquí, que lo voy a pintar de verde, es un defecto de stock. Mi demanda hubiera sido el punto, la demanda total en enero, febrero, marzo, abril, mayo hubiera sido hasta 7.000 y algo, pero yo solamente hubiera fabricado hasta este punto de aquí. ¿Sí? Por tanto, fijaros que en el fondo lo que me está representando la recta es una tasa constante
que como ha comentado un compañero vuestro y yo os he comentado antes, es lo que me interesa. A mí me interesa una tasa constante, que se fabrique siempre lo mismo porque es la forma más fácil de manejar a mis trabajadores, es la forma más fácil de que hagan las cosas como toca. Y las diferencias que hay por arriba o por abajo corresponden a que he producido de más hasta la demanda del momento o que he producido de menos hasta la demanda del momento. ¿De acuerdo? ¿Sí? Por tanto, a mí lo que me interesaría en el fondo es, o mi pregunta es, esta recta de aquí, ¿cuál es la mejor recta que puedo conseguir? ¿Esta de aquí? O a lo mejor esta de aquí, o a lo mejor esta de aquí. ¿Cuál es la mejor? ¿De acuerdo? Esa es mi pregunta. Y para responder, yo tendría que decirte, no lo sé, pero lo que sí que puedo decirte es que hay dos que acostumbran a tener mucho sentido y tienen tanto sentido que tienen hasta nombre. Y son las que os voy a explicar ahora. Y son las que generalmente pedimos en los ejercicios. Caso lógico 1. Voy a permitir que a veces mi producción acumulada esté por debajo de mi demanda. Dicho de otra manera, de vez en cuando voy a hacer como Lucas y le voy a decir a mi cliente que se espere. Si alguno de vosotros cree que eso no es frecuente, el producto estrella actual, como mínimo durante el primer y segundo año de su vida, en el cual sucedía eso, se llama Nintendo Switch. ¿Sí? Llegaban las Navidades y no había para todos. Y lo que tenías que hacerte era o te comprabas otra consola o esperarte a que hubiera de nuevo en el mercado para comprarla. ¿De acuerdo? Eso es la opción lógica 1. Eso sí, voy a imponer como condición que acabo el plan cubriendo toda la demanda. A este plan se le llama tasa constante con rupturas. Vale, caso lógico 2, que lo voy a poner en otra lámina porque si no esto va a quedar muy cargado. El caso lógico 2 es: no quiero que mi cliente espere nunca por producto. Y si yo quiero que mi cliente no espere nunca por producto, lo que estoy diciendo es que mi producción acumulada, yo hablo de producción, pero podría ser lo que he trasladado, el producto que he trasladado, lo que fuera, siempre tiene que ser mayor o igual a mi demanda acumulada. ¿De acuerdo? Y entre todos los posibles planes que cumplen esta condición, quiero quedarme con
el que produzca menos. ¿De acuerdo? O sea, hay muchos planes que cumplen esta condición. Yo podría producir 100.000 millones de unidades al día y seguro que cumple la condición de que mi producción acumulada siempre será superior a la demanda acumulada. Pues de todos quiero quedarme el que sea menos. Y a este plan le voy a llamar tasa constante sin rupturas. Que alguien puede entender qué significa ruptura. Para mí una ruptura quiere decir que pido a mi cliente esperar por su producto. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Vamos al gráfico y para que nadie me haga locuras, voy a eliminar un par de gráficos de aquí y voy a explicar algunas líneas. Las voy a poner en dos colores. Una es la línea en rojo. Voy a pasar directamente a la solución para que la entendáis, porque aún quiero dibujarla. Y voy a pasar a la línea en negro, que va a ser la otra línea de solución. ¿Vale? Ahora, fijaros la línea en rojo. ¿Qué hace la línea en rojo? La línea en rojo a veces se queda por encima, a veces se queda por abajo, pero cumple con toda la demanda. Por tanto, la línea en rojo es lo que yo he definido como la tasa constante con rupturas. ¿Tiene rupturas? Sí, porque fijaros que estos puntos de aquí, los azules, están por encima de la línea roja, lo cual representa que durante esos periodos de tiempo me estoy quedando sin inventario. ¿Sí? Y ahora, la línea en negro es la tasa constante sin rupturas. Fijaros que esta línea en negro siempre está por encima de todos los puntos. Siempre. ¿Vale? ¿Cómo detecto cuál es la línea roja y cuál es la línea negra en mi problema? Pues básicamente lo que voy a hacer es calcular o tirar las 6 líneas que me podrían salir, que ahora las voy a representar en colores diferentes. Fijaros que estas líneas las estoy trazando de una manera relativamente simple. Lo que hago es unir el origen con cada uno de los puntos de demanda. Y una vez he unido el origen con cada uno de los puntos de demanda, me sale una recta. Me salen al final 6 rectas, entre las que tendré que escoger cuál es la recta que corresponde a cada problema. ¿Vale? Para aquellos de vosotros que aún no vean para qué sirven las rectas, os aviso que en el fondo lo que está haciendo la recta es calcular una pendiente que significa un ritmo de producción concreto, ¿vale? Y he hecho 6. De las 6, he dicho que las únicas que tienen interés para mí son esta y esta. ¿De acuerdo? La negra que representa la tasa constante sin ruptura, la roja que representa la tasa constante con ruptura. Pero para que veáis cómo se obtiene la negra y cómo se obtiene la roja, fijaros que yo he calculado 6. ¿De acuerdo? Y luego en el Excel voy a calcular las mismas 6. ¿Cómo? Pues para calcular la verde, por ejemplo, lo que he hecho es unir el punto del 40, que era el punto de febrero, con el punto 0 y ver la pendiente de esa recta. Y para calcular, por ejemplo, la lila, he cogido el punto de marzo, que era este punto de aquí, 62, y lo he dividido, y lo he usado en el denominador de dividir el 3000 y pico por 62. Y así sucesivamente con las 6. En el fondo, lo que he hecho para calcular cada una de las 6 ha sido tomar el valor de demanda acumulada y dividirlo por el valor de días acumulados. ¿Vale? Y ahora, esta es la que yo he dibujado en negro y esta es la que yo he dibujado en rojo. Perdón, esta es la que he dibujado yo en rojo. Esta no, esta está en negro.
¿Vale? Y las otras las he dibujado en otros colores, que para que no me estorben, lo voy a hacer en verde. ¿De acuerdo? Vale. ¿Qué características importantes tienen la línea en negro y la línea en rojo? El valor de 60,9 es el último valor calculado. Y el valor de 68,07 es el valor más grande calculado. ¿Cierto? Muy bien. La tasa constante con rupturas es esta. El último valor calculado, siempre. Y la tasa constante sin rupturas es esta. El valor más grande calculado, siempre. ¿De acuerdo? Siempre. Pregunta típica. ¿Pueden coincidir? Y la respuesta típica es sí. ¿Por qué? Porque en realidad la tasa del cálculo, por ejemplo, si la demanda en vez de ser 600 el último periodo fuera 6.000 o 60.000, fijaros que el valor coincide aquí. Es el más alto. Y puede ser que coincida. Bueno, pues si coincide es la tasa constante con ruptura y la tasa constante sin ruptura a la vez. Es las dos tasas. ¿Sí? Preguntas hasta aquí. Yo que me perdí con los gráficos. La Dime. última columna, la I, ¿esos datos salieron de los gráficos o con...? Bueno, yo hice el cálculo. No, sí, pero por eso, no, ahí está. Es que coinciden con los que hay aquí. Ah, ya. O sea, fíjate que para hacértelo más simple, voy a eliminar todas las rectas para que solamente quede una. ¿Cómo he calculado yo esta recta? ¿O cómo la he trazado? Pues yo la he trazado uniendo dos puntos, que son el 0, 0, y el punto de 100 y algo, 7.000 y algo. Ahora, ¿cuál es el 100 y algo y el 7.000 y algo? Estos dos de aquí. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque en este dibujo, la pendiente, si yo dibujo lo que entendemos por pendiente, lo que estoy haciendo es tomar este 7.000 y algo, dividirlo entre 100 y algo, y lo que estoy obteniendo es la pendiente de esta recta. ¿Cierto? Y esa pendiente es una tasa, es el número de unidades que estoy trabajando por unidad de tiempo, que es el cálculo que he hecho aquí. ¿Sí? ¿Mejor? Ya entendí. En el fondo lo que estoy diciendo es que yo tengo, ideológicamente, la recta representa pues que el primer día tengo el 68, el segundo día tengo 68 por 2, el tercer día tengo 68 por 3, y al cabo de 104 días tengo 68 por 104, que es igual a 7.080. ¿Vale? Y ahora, el día 105, pues tengo 7.080 más otras 68, más otras 68, más otras 68, más otras 68. ¿De acuerdo? Si yo lo que quiero producir es todos los días lo mismo y nunca quedarme con inventario negativo, lo que tengo que hacer son 68,07 al día. ¿Sí? Y si yo quiero fabricar para al final del todo haber hecho todas las unidades que tengo que hacer, pues entonces tengo que fabricar 60,96 al día. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a ver si es verdad. Pues la manera de ver si es verdad es determinando cuánto, pues, la producción que hago. Vale, y aquí voy a copiar este 68,07. ¿De acuerdo? Y ahora, ¿cuánto haría en enero? Pues 20 por 68,07. ¿Cuánto haría en marzo? Pues 20 por 68,97. Y en abril, digo, en febrero, en marzo, pues haría 22 por 68,07. Y en abril, 21 por 68,07. Y así sucesivamente. Esto es el total de lo que hago. ¿Sí? Y ahora,
¿cuál sería mi stock real? Pues mi stock real sería lo que hago menos, perdona, lo que hago más lo que tenía menos lo que vendo. Entonces, fijaros que al principio no tengo nada, pues tengo 1.381 menos 500 en inventario. Y ese valor equivale a la distancia entre este punto de aquí y este punto de aquí. ¿Sí? En enero. En febrero, pues yo tenía 861 en el inventario, he producido 1.300 y mi demanda ha sido de 1.000. Por tanto, mi inventario total es de 1.223. Esta diferencia que hay entre este punto de aquí y este punto de aquí. Y en marzo, pues lo mismo, así sucesivamente. Fijaros que hay un mes concreto en el cual me quedo con 180. Y ahora, sorpresa, este 180 es este valor de aquí. ¿Sí? Por tanto, he producido para conseguir cumplir mi stock de seguridad mes a mes y nunca tener inventario negativo. ¿De acuerdo? Si por el contrario, en vez de escoger el 68,07, hubiera escogido el 60,96, fijaros que aquí hubiera tenido stock negativo. ¿Qué stock negativo hubiera tenido? Pues que en vez de hacer esta recta de aquí, la negra que había puesto, yo hubiera hecho esta recta de aquí, y en los periodos en que el punto de demanda acumulada es superior al punto de la recta que representa producción acumulada, tengo valores negativos. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿No? Bueno, pues si no tenéis dudas de esto, en la semana que viene continuaré con un ejemplo de este punto. No os preocupéis, no es que lo dé ya por acabado. Vamos a ir al control. Espera, profe, ¿puede poner el Excel un poquito? Sí, pues. Lo que hace es que no me quedó claro el stock real, que lo estaba calculando. Claro, fíjate que el stock real es para el mes de marzo. Yo he empezado, para el mes de marzo, que es este de aquí. Yo he empezado el mes de marzo, o sea, he acabado el mes de febrero, he empezado el mes de marzo, con 938, ¿cierto? Sí, ¿Sí? Y produzco 1.341. sí. Y vendo 1.500. Ah, ya, no es la demanda corregida, es la demanda. No, la demanda corregida es para hacer los cálculos de lo que yo Ah, voy ya. a fabricar. Pero lo que vendo es lo que vendo. Es la demanda, ¿no? O Perfecto. sea, tú puedes retocar los cálculos como te dé la gana para hacer los cálculos, pero al final la vida real es la vida real. Y la vida real es que tú vendes la demanda. ¿Sí? Muy bien. Sí, Si ahí me quedó entráis, claro, gracias. de nada, si entráis en webcursos, veréis que arriba del todo pone control 6.